עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Reciban ustedes nuestro cordial saludo a cada uno de ustedes, a esta congregación, a este ministerio, la Nueva Jerusalén, para todos los que nos ven, nos escuchan a través de este canal de YouTube. Nuestras bendiciones para el More, Yanita de Natán, en Estados Unidos. Lo recordamos siempre, lo bendecimos y le agradecemos por esas pequeñas muestras de afecto, de cariño, de apoyo a todos y cada uno de nosotros en estos días que hemos recibido de usted, More. Que el Adón lo siga bendiciendo. Amén. A todos y cada uno de los amigos, oyentes y que tienen afecto, el hambre y la sed por escudriñar la Santa Escritura en la verdad, la Torá, no hay ninguna otra enseñanza. Hoy tenemos la parashá número 18, la parashá número 18, y tiene por título Mishpatim. Mishpatim se escribe Nishpatin. Mishpatim. ¿Qué significa? Y justo significa sentencia, ordenanzas, leyes, mandamientos. Significa sentencias, ordenanzas, leyes, mandamientos. Por eso es que las otras iglesias, el gentil, nos dice que en la Torá no es un libro de instrucciones, sino que es un libro de leyes. Leyes. Y sí, hay que reconocer que sí es un libro de leyes, mandamientos, ordenanzas y sentencias. Preceptos, decretos. En esta parashá la contemplamos, vamos a estudiar el Shemot. Vayan anotando por favor. Shemot, Éxodo 21, 21, 1 al 19. Anoten. Shemot 21, 1 al 19. A Shemot, Éxodo 24, 15 al 18. Repito para las distraídas. Lastimosamente se distraen por causas que no deben distraerse. En el momento que empezamos una enseñanza, yo por educación repito, no debería repetir. Es una falta de respeto. Shemot, Éxodo 21 del 1 al 19. A Shemot, Éxodo 24, 15 al 18. En el libro de los profetas tenemos Jeremías, capítulo 33, versículo 25 al 26. Y Jeremías 34, versículo 8 al 22. En Shemot 21:1 leemos lo siguiente: y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. En la Torá aparecen varios significados o referencias que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes que aparecen en la Torá son las siguientes. Vayan notando por favor. Letra A, punto y raya, A minúscula. Torá. ¿Qué significa Torá? Significa instrucción. Vayan anotando, instrucción,
enseñanza, norma, ley. Viene de la raíz hebrea yara, ya con y de yuca, yara. Yara es la raíz hebrea, yara, que significa señalar. Señalar. Esta palabra hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes. Vamos a comenzar desde una instrucción cualquiera, por ejemplo, Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Hay una instrucción normal, sin dar explicación ni más detalles, ¿verdad? Normal, simple, cualquiera. Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Punto aparte, otra característica, otra referencia. Una instrucción específica. Una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio. La instrucción de cada sacrificio. Esta es la instrucción del holocausto. Eso lo vamos a encontrar en Levítico 6:2. Yahweh le dice a Moisés, esta es la instrucción del holocausto. La Torah nos muestra 3 clases de sacrificio. ¿Ya? Esta es la instrucción del sacrificio de la ofrenda de paz. Está en Levítico 7, verso 11. Otra, la ley en cuanto al marido. Hay una ley, señores esposos. Sí, la ley del marido. Ah, ¿dónde está? Búscala. Búscala. A ti, mujeres, te mando a que busques la ley de tu marido. ¿Qué parte de la instrucción? Esa es una instrucción específica. El Tanaj. Otra característica, la instrucción general entregada al pueblo de Israel por lo que se conoce como la Torá de Moshe, los 5 libros de Moisés, que en griego es Pentateuco y en hebreo es Humash. Humash con J. El Tanaj, los 5 libros. El Tanaj es todo. El Tanaj exactamente, Salmos, Proverbios, Profetas y todo lo demás. Aquí solamente los 5 libros de Moshe es Humash. Nosotros ya no tenemos, no deberíamos decir ya Pentateuco, ¿no? Pero bueno, como es enseñanza, estamos aprendiendo y reaprendiendo. Entonces tenemos Pentateuco, los 5 libros de Moisés, o Humash, J-U-M-A-S-H, Humash. Punto aparte, tenemos letra B, letra B, B minúscula. Entonces, estamos viendo en la letra A, Torah. ¿Qué significaba? ¿Qué instrucciones hay? Instrucción general, instrucción específica, una instrucción mucho más general todavía. Ahora tenemos la letra B y escriba mitzvah, mitzvah, M-I-T-S-V-A,
V-A, N-I-T-S, B, ventilabial, V, labio dental, o B de vaca. Mitzvah, Dependiendo de tu época. así es. Pon entre paréntesis, mandamiento. Mandamiento. Mitzvah es la palabra mandamiento en singular y en plural es mitzvot. Exactamente. Y en plural es mitzvot. Aprende hebreo, ¿no? Hasta hebreo enseñamos Cristian. Entonces, mitzvot, M-I-T-V-O-T. Mitzvah en singular, mitzvot en plural, mandamientos. ¿Se escribieron ya mitzvot? Yes. Ok. Yes, sure. Viene de la raíz Zavá. Zavá. T-Z-A-B-A. De pequeña también. Zavá. ¿Qué es eso? Zavá, que significa ordenar. 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 Encomendar. Repeat, please, esa parte. Ya. Entonces viene de la raíz Zavá. Tabá. Zavá. Con Z. Ah, Zabá. Zavá. Z. Que significa Ordenar. ordenar. Sabá, ordenar. Significa encomendar. Significa encargar. Significa mandar. Por eso que el Roe dice, tenemos que cumplir los mitzvot. Mitzvot. Entonces uno, ¿qué? Los mandamientos. Esta mitzvah, el mandamiento Una orden. de la, sí. Entonces vamos a hacer el mitzvah de la inmersión dentro de poco. Vamos a hacer el mandamiento de la inmersión, el bautizo en agua, ¿sí? Dentro de poco tiempo. Un mandamiento. ¿Verdad? Ok. Punto aparte, letra D. D pequeña. D de dedo. Oye, la C. ¿Qué C? La D dice. B. Toca C. Perdón. Letra C. Letra C. Mishpat. Mishpat. M-I-S-H-P-A-T. PAT. Mishpat. En singular y en plural. Mishpatim. Mishpatim. Muy bien, mi Roe. Si quiere, puede coger un caramelito para vencer. Mishpat en singular. Son cosas básicas. Así es, significa sentencia. Mishpat significa sentencia, y es una sentencia judicial. De Doctor un de la juicio. ley puede hacer una mishpat. Una mishpat. Y mi patín sentenciado. Y mishpatim, sentencias. Sea en plural. El plural, mishpatim, sentencias. ¿Qué significa entonces sentencia? Significa norma, significa decreto, significa proceso judicial, significa derecho, significa jurisdicción. Pero puedo contestar una nomás. Claro que sí. Viene de la raíz shafat. Viene de la raíz shafat, que significa juzgar. 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 Hacer justicia. Significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo de esta palabra es shofet.
Shofet. Y termina en Shofetín. ¿Y qué es? ¿Qué es Shofet? ¿Y qué es Shofetín entonces? Shofet, escríbalo, juez. Juez. Shofetín, Suprema Corte. jueces. Jueces. Ahí viene el sustantivo Shofet, juez. Y Shofetín, jueces. Por eso vemos en la Biblia hebrea, Shofetín, primera de jueces. Aleph Shofetín, Bet Shofetín. Así es. Jueces. Punto aparte. Letra D, de dedo. D de dedo. ¿Y abogado cómo es? Fariseo, que era doctor de la ley. Pero no sé. Déjame ir a Israel y ahí me empapo un poco más. ¿Qué es abogado? No, $1.500 nada más necesito para Sí, eso. que regresas vivo. Eso es otra. Pero ya están, para agricultores están llamando por si acaso. ¿Para qué? Para agricultores. No, mijito, dice. Hombres y mujeres que quieren dedicarse a ser agricultores en Israel. Solamente $1.500. Y el pasaporte, nada más. Y vas a sembrar el campo de los Hamas. Letra D. No te he dicho nada. Hok. Hok. No y yok. Hok. J-O-K. Atención. J-O-K. Bro, en la próxima clase ya no pones a dos alumnas solas. Sepárenlas, por favor. Sepárenlas. Lo ponemos a Cristian en Sí, medio de ahí. sí. Sepárenlas. Ponemos a Cristian. Así es. Hok en singular. ¿Qué significa? Hok significa límite. Roe, ponga un hok Límite. entre esas dos hermanas. Pero no con B, mi saqué, sino con K. Hok con K, J-O-K, límite. Y Jukim, que Roe muchas veces lo he repetido, Jukim es el plural. Sí. Entonces significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de la raíz hakak, J-A-K-A-K, hakak, que significa grabar, determinar, mandar. Por eso ya en una sección general, Jukim, a veces decimos, ese es un Jukim, es un mandamiento, que aunque no lo entendamos, sin embargo es una obligación, porque esa es la traducción que está aquí, obligación de obedecer. Este mandamiento tenemos la obligación de obedecerlo, así no lo entendamos. Así no lo entendamos. Punto aparte, letra E de enano. Sin alusiones por semana. Espacial. O espacial, ya. O especial. Mejor especial. Una congregación especial. Tenemos la palabra edad, sin la D al final. Edad, con tilde en la A. Edad. Sin la D al final. Claro, edad, E-D-A, tilde en la A, No es edad. edad. No es edad, No edad. es edad. Por eso es edad. En singular, y etot, con T, etot, en plural, ¿Qué significa? que significa prueba o testimonio. O sea que en un matrimonio hay una edad. Claro, hay un testimonio. Hay dos personas que van a dar un testimonio. Los testigos en un matrimonio, ¿verdad? Tu testigo. Entonces ahí tenemos Edad. a dos edotim, dos testigos que van a dar testimonio. Ahora bien, todo este conjunto de normas, ordenanzas, sentencias, leyes, es lo que se conoce como la Torá de Moshe. Amén.
Y anótalo para que entiendas bien. Todo este conjunto de normas, preceptos, decretos, sentencias, es lo que se conoce, es lo que nosotros mencionamos, y tú vas a encontrar en libros, revistas, videos, la Torá de Moshe. El Roe va a decir la Torá de Moshe. Cualquiera de nosotros podemos decir la Torá de Moshe, y nosotros ya intelectualmente tenemos que entender Los mandamientos de Moisés. exactamente. ¿Quién nos dio? Elohim. Y estas 5 palabras, a las cuales 5 palabras nos referimos, a Torah, Mitzvah, Mishpat, Job, Edá. Estas 5 palabras se las clasifican de la siguiente manera. Vayan anotando, por favor. Vayan, escriban de arriba hacia abajo. Etot, E-D-O-T, abajo la segunda palabra, Jukim. Estamos reclasificando, poniendo en orden como es. Edot, E-D-O-T, la segunda palabra en la columna, Jukim, J-U-K-I-M, Jukim. La tercera palabra debajo de esa columna, Mishpatim, termina en N. Si quieren pueden hacerle un cuadro sinóptico y en el centro, en esa puntita de la nariz de la llave o del cuadro, escriben ahí, conforman 613 mitzvot. 613 mitzvot. No son 10 mandamientos, queridos hermanos recién llegados. No son 10 mandamientos. Son 613 mitzvot o mandamientos. Esta parashá, la parashá Mishpatim, contiene la parashá más de 50 mandamientos que son de carácter social, excepto unos cuantos. Regresemos por favor a Shemot, Éxodo 21:2. Lea por favor, hermana, Éxodo 21, verso 2. Solo verso 2. Ya. Lea. Cuando quieras un esclavo hebreo, te servirá de 6 años. Al 7º año se irá libre sin pagar. Amén. La historia, nosotros los profesores que hemos leído historia, seguimos leyendo historia. La historia nos refiere como el hombre ha esclavizado al hombre en casi todas las culturas. La historia nos enseña, nos refiere que en casi todas las culturas desarrolladas de la humanidad, el hombre ha esclavizado al hombre. Los hijos de Israel fueron esclavos de los egipcios, pero fueron liberados por el Eterno en Pesach. Y el Eterno dispuso que ningún israelita fuera esclavo por toda su vida a otro israelita. Solamente el amor, la misericordia, la mente, el corazón de Yahweh no permite que un israelita oprima a otro israelita, que un israelita esclavice a otro israelita. Obvio que la historia a veces puede decir, no, pero la historia, leyendo la Torá, hemos visto que el israelita sí ha esclavizado a un israelita. Y eso es innegable. Todo lo que hemos leído en la Biblia,
hemos leído todo lo que es o se refiere al Antiguo Testamento o el Tanakh, efectivamente los israelitas sí esclavizaban israelitas, por eso eran desobedientes y malos. Entonces, y vamos a ver que en la mente del Eterno siempre hubo otro principio. Él dispuso que solamente el israelita fuera esclavizado solo hasta el año Shemitah. Si quiere escribirlo, Shemitah, S-H-E-M-I-T-A, Shemitah. Y aquí viene la palabra que nosotros los occidentales conocemos como exactamente Shemitah, o el año de la remisión, de la liberación. Cada 7 años en Israel se debía por ley dejar libre a un esclavo israelita. Ese esclavo israelita volvía a su casa, a su familia, y ya no le debía nada al israelita que lo había tenido como esclavo. Así que no se trataba de una esclavitud en el sentido lato de la palabra, sino más bien de una servidumbre con derecho de vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, a cambio de un servicio de 24 horas al día, pero nada más. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, era marcado en el lóbulo de la oreja Derecha. Claro, yo me estoy tocando la izquierda para que ustedes tengan la Derecha. la derecha. Ustedes son inteligentes. Claro, el lóbulo de la oreja derecha era perforado Una lesna. y se ponía, Un arete. se ponía una especie de arete de cobre, qué sé yo qué material, ¿no? De oro. No, de oro, no lo sé yo. ¿Ya? Pero es de oro la esclava. Ustedes saben más que yo. Sí, de oro. Así es. Entonces era marcado Acuérdate que cuando construyeron en la oreja derecha y era total, y era así, los arcillos, sí, y era totalmente liberado en el año del Jubileo. jubileo, Shemitah. en el año del Lo jubileo. jubilaban. En hebreo, ¿cómo se llama jubileo? Shemitah. No es Shemitah, Jubileo. es jubileo. Ah, También llamado el año sabático, o como también se lo conoce. En hebreo, ¿cómo es el año jubileo? Shemitah. No, Shemitah es cada 7 años. Cada 7 años hay Shemitah. Pero el jubileo, cada 50 años. Por eso viene la jubilación. Cada 50 años. Por eso tomada por el accidente. Claro. La palabra jubilación. Anota. Jubileo, Yovel, con B labial. Yovel. En hebreo, jubileo. 50 años. Y esto la Iglesia Católica copió. Este año la Iglesia Católica celebró, antes de que el Papa Francisquillo, como le dice Roberto, abriera la puerta y se fue enfermo, porque le cayó un demonio. Un demonio poderoso lo tomó, y solo la misericordia, según aparentemente del mundo, está bien. Nosotros creemos que está muerto. Y está ahí conservado
por alguna razón que no conocemos, Que está Como tú tan esperando un algo. actor, un actor. Sí, está Sí. como tú tan famoso. Es un actor el que Así es. Y él abrió las puertas ahí. Hoy día, este año tocó jubileo en la Iglesia Católica. Ellos copiaron el jubileo. Muchas de las cosas judías las copió la Iglesia Católica. Todo lo copiaron. Pero no todo lo correcto, lo propio. lo cambiaron. Lo cambiaron, claro, yo cambié. Conveniencia. Como hemos dicho, esta parashá contiene una lista exhaustiva de más de 50 mitzvot o mandamientos en los que están incluidos las leyes sobre asesinato, secuestro, daño personal, el daño a la propiedad, prácticas ocultas, y aquí pueden poner ustedes en paréntesis, brujería, prácticas ocultas, ayuda a los pobres, retorno de objetos perdidos y alivio a los animales que sufren. En el mundo están dando alivio a los animales que sufren a través de la eutanasia, y no solamente a los animales, hasta las personas. Mamita, si estuviera en otro país, mamita tal vez le podrían haber dado eutanasia mucho tiempo si hubiera estado en una clínica, y lo han hecho. Han habido gente malvada que ha confesado que ha matado a ancianos judíos en Europa. Sí, así En dice. Argentina. En Argentina, bueno. Claro. Y aquí esto es importante, esta referencia, queridos hermanos, porque el día de ayer mamita y yo estuvimos viendo de un video de un señor, un sabio judío, primeramente judío, de la Edad Media. Ese sabio, con un libro que publicó en X años, argumenta y refuta totalmente lo que es la Cábala, el Zohar y todos esos libros esotéricos, místicos y todo lo demás del judaísmo, que lo han acogido los rabinos actuales, ¿sí? Porque les ha gustado meterse en las cosas ocultas, cuando Yahweh no mandó en ningún momento a su pueblo a meterse en cosas ocultas. Pero ellos, lastimosamente, ahí está la falla. Desobedecer. Siguen ellos continúan en desobedecer, en llevar a la ira al Elohim eterno. Entonces, ellos, este sabio judío les refuta, y no solamente que les refuta, les desbarata todo argumento con argumentos precisos y concisos. Ojalá que lo vuelvan a repetir ese video para compartirlo. No sé si lo descargué y me lo puse en mi propio WhatsApp. No sé, ojalá lo vuelvan a repetir. Pero si no, lo voy a buscar. Muy interesante. A mí me interesa. Claro, y hay veces en que uno que dan ganas de tener plata para ir a comprarse precisamente esos libros tan hermosos. A Milton. Parece que sí dijiste que lo guardaste porque es Ah. justamente Eduardo dijiste. Oh, ya, puede ser. Pero no lo he visto, como estaba No sé, tendría que en repetir. otra dimensión. Así es. Entonces, miren ustedes, ¿no? Es una de las más largas parashá de la Torá. Cada parashá no solamente nos da más conocimiento a nivel, más conocimiento, sino que en cada una de ellas elevamos nuestro nivel espiritual. El hermano y la hermana que verdaderamente está en sintonía, está teniendo cada palabra que yo hablo,
es una bendición para esa hermana, esa hermana, porque no solamente está aprendiendo, no solamente está recibiendo una revelación de lo alto, sino que también nos está permitiendo que nuestro nivel espiritual se eleve más, crezca más, crezcamos más espiritualmente. A veces por eso, a veces no estamos en sintonía, estamos mal, porque no ha habido la auténtica conexión con la parasha, la auténtica conexión para recibir esa revelación. Debemos venir a sentarnos, es decir, ¿qué es lo que Yahweh, qué es lo que el Eterno nos tiene preparado? Me tiene preparado. ¿Qué es lo que el Eterno me va a revelar hoy a través de su palabra? ¿Qué es lo que el Eterno me va a decir, a aconsejar? Me va a abrir mi entendimiento, me va a decir cosas misteriosas que yo no había entendido. Todo eso tenemos nosotros que tener esa actitud al momento que nos sentamos. Porque si venimos solamente a escuchar una palabra que me entra por aquí y me sale por acá, obviamente no vamos a crecer espiritualmente, no va a haber un cambio, no va a haber una conversión como estamos hablando, no la va a haber. Entonces ya depende de ti, no de nosotros, no del Roe, no del More, no de mí, ni de la Saquén, que enseña de una manera u otra. Cada uno enseñamos de una manera u otra. La Torá constituye un marco jurídico para llevar a cabo una transformación personal profunda. Esto nos lleva al tema de la letra de la ley, que se opone al espíritu de la ley. Yo cuando estudiante de leyes, todo el que estudia leyes, el abogado, una de las primeras cosas que nos enseñan los profesores en la universidad es distinguir en una ley la letra de la ley, lo que está escrito literalmente en la ley. Y otra cosa es que nosotros entendamos el espíritu de la ley. Otros dicen la forma y el fondo. La forma, lo que está escrito; el fondo, el trasfondo de lo que se quiere decir, el mensaje oculto del legislador, para que yo pueda entender qué es lo que quiere decir la ley. Por eso entonces hay muchas leyes que están bien escritas, pero no pueden ser malinterpretadas. Exactamente, pero no son bien interpretadas, sino mal interpretadas, lo que hace que la persona encuentre un vacío legal y por ese vacío se vaya, se escape. Hace injusticia. Entonces ya no hay la justicia, sino injusticia. Esta es la disyuntiva para el abogado, para el jurista y hasta para el juez. En el hebreo existe, en vez de la letra de la ley, existe la palabra el apego a la ley. ¿Qué es el apego a la ley? De acuerdo al judaísmo, es realizar un acto porque fue ordenado por la Torá. Eso significa para el judaísmo el apego a la ley. El judío no lo vas a entender, o no va a entender lo que es la letra de la ley, sino el apego de la ley. Ahora, ¿qué es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es realizar un acto por un sentido emocional o interno. Vamos a hablar de un ejemplo. Analizamos esta disyuntiva con el siguiente ejemplo. La Torá te ordena entregar el 10% de tus ingresos. Esa la Torá te ordena
entregar el 10% de tus ingresos. A eso se le llama apego a la ley. Lo que está escrito en la ley. A eso se le llama apego a la ley. Lo que por supuesto ha generado un conflicto en las congregaciones mesiánicas, donde rechazan que el roe o el pastor reciba el diezmo y prefieren hacer obras de caridad a personas necesitadas, ya que prefieren tener y mantener sentimientos de compasión por otros. Ese sentimiento de compasión por otros se llama espíritu de la ley. Por supuesto que lo ideal es realizar ambos actos. ¿Cuál de los dos es el más importante? Veamos un caso. Veamos el siguiente ejemplo. Una mujer pobre, Lupita, la del barrio, ¿cómo era la mujer? Esa, la María la del barrio. Sí, María la del barrio pide dinero a 2 judíos. Miren ustedes. María la del barrio pide dinero a 2 judíos con iguales recursos para pagar la cirugía de cáncer de su hija. Uno de estos judíos, después de escuchar su difícil situación, siente una gran compasión y en medio de las lágrimas de María la del barrio le entrega $1. El otro judío no se conmueve de esa manera. De hecho, estaba muy apurado y apenas puede hablar con la señora. Pero como él cuidaba de dar el 10% de sus ingresos por ser acá, compasión, generosidad, le da a la mujer $100. Pregunto yo, ¿qué lección nos da este ejemplo? ¿Qué le dices tú? Lidiago, ¿qué le dices tú? Utilizamos el sentimentalismo, las emociones. Unos actuamos con el sentimentalismo, con las emociones, por encima de la obediencia. Pero aquí vemos el ejemplo que ambos cumplieron con el mandamiento. Es como el fariseo y el publicano. Ya, se presentaron, pero el uno fue aceptado porque el otro fue orgulloso. Ambos cumplieron, ambos judíos de iguales recursos cumplieron con el 10% de sus ingresos. Pero el uno dio, el que escuchó, el que se compadeció, el que el corazoncito le latió, pobre mujer, pobre María la del barrio, toma, te voy a dar $10. El otro estaba apurado, el otro apenas escuchó lo que pedían, todo eso, pero el otro dijo, no, el mandamiento me ordena que yo deba dar el 10% de mis ingresos, y le da $100. $100. Escucha bien, para el judaísmo, hacer es más importante que sentir. Y anótalo bien. Por eso el Roe te dice a ti, no seas emotivo, no seas emocional cuando es un mandamiento, cuando es una situación. Porque para el judaísmo es más importante el hacer, no el sentir. ¿Entiendes? El mundo idealiza los sentimientos. ¿Cómo te sientes al respecto? El cómo te sientes al respecto no es la pregunta de un judío. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Se nos fue medio curvo. Ya voy a concluir. Entonces, ¿cuál es la pregunta?
¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Es la pregunta concreta, apropiada para el judío. No es lo que yo voy a sentir. ¿Qué vas a hacer al respecto? Hubo el terremoto en Birmania, en Tailandia. Aquí en Ecuador, pobrecitos, 3.000 muertos, pobrecitos. Se les cayó el edificio abajo, pobrecitos. ¿Verdad? Nosotros sentimos compasión, pena por estos humanos, estos hermanos, seres humanos, personas. Sentimos grande pena, compasión, tristeza, porque el edificio se les vinieron abajo, aplastados, muertos. Muchos han muerto. Pero lo que nosotros sentimos fue simplemente eso, sentimientos. Sentimientos. ¿Qué hizo Israel? Fue a ayudar. Fue a ayudar. A rescatar sobrevivientes. A rescatar a sobrevivientes. Formaron una brigada que tiene de socorristas, paramédicos, enfermeros, primeros auxilios, perros entrenados, maquinaria especializada. Ellos fueron a... ¿Qué voy a hacer al respecto? Actuar. Vamos a ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer al respecto. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. No es el sentir, ay. No. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo algo tengo que aportar para solucionar, para apoyar, para aportar. La Biblia, la Torá, nos habla de dar diezmo, ¿sí o no? Sí. Puedes leer todo esto. Este tema desde el Deuteronomio 14:22 hasta el Deuteronomio 14:29, todo eso habla ahí de los diezmos. Que aunque la Torá escrita no lo señala específicamente, la Torá oral determina 3 diezmos importantes. ¿Usted me dice lo de cuándo termina? 5 minutos. Bien, entonces termino con estos 3 diezmos importantes. Porque no es solamente un diezmo. Y voy a decir como el sentimiento, ¿qué te va a decir? Oh, el bolsillo. No, 3 importantes. 5 en el sentimiento de decir el bolsillo. ¿Sí o no? Uy, pensá que ella está hablando de diezmo. Si con un chullo diezmo que ya para mí es problema conseguirlo, y me va a hablar de 3 diezmos. El primer diezmo es el que se daba al levita. Al levita. Y esto lo saben, hermanos, pero como ellos se justifican, no hay templo, no hay levita, entonces ya no hay diezmo. Y lo mismo ahorita los judíos mesiánicos. Hay hermanos, hay pastores, hay roes, ¿sí? Que establecen su Keilah, establecen su congregación. Ellos ponen su casa o alquilan galpones, o como hemos visto, nosotros hemos visto, ¿verdad, Roy? Y en un momento dado, ellos mismos enseñan que no deben diezmar, o escuchan los demás a otros, a los judíos, a los hermanos mayores, que ellos no diezman, y no diezman. Pero aquí dice bien claro, que voy a decir, el primer diezmo es el que se le daba a levita. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los sacerdotes y todos los que ministraban el templo. Los sacerdotes como tal. Levitas porque eran de la tribu de Leví. Todos eran levitas, pero no todos eran sacerdotes. Solamente eran sacerdotes Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos. Aarón fue el primer sumo sacerdote
y luego vemos que han seguido sus hijos. Sus hijos. Entonces, como decía el more Rico Cortés, no todo levita es sacerdote, pero todo sacerdote sí es levita. Sí es levita. Entonces, hermano, tú estás dando tu diezmo a un levita, a un sacerdote. No es que estás dando, es que no hay un sacerdote, es que ya no hay templo, o es que no tenemos que dar el diezmo, o es que... Y tú sigues durante 17 años en la misma cosa. Es que voy a enriquecer al pastor. Eso no es tu problema. Tú cumple el mandamiento, porque eso nos manda Elohim a cumplir el mandamiento. Y dice bien claro que ese primer diezmo es para el levita, para el sacerdote. Así que tú estás cumpliendo el mandamiento, dándole al levita, al sacerdote. Y lo bonito es que no le das al sacerdote una vez al año, todos los años. El segundo diezmo, anótalo, era apartado para 3 Moabim, las 3 Moabim principales: Pesach, Shavuot, o lo que se conoce como Pentecostés, y Sukkot, o las fiestas de las cabañas o de los tabernáculos. Y era utilizado por el israelita para sufragar todos los gastos que ocasionaban tales fiestas. Entonces, a veces uno piensa, viene la Pesach, viene esto, viene aquello. Entonces el israelita separaba para esas fiestas lo que ibas a gastar en esas fiestas. Separabas un diezmo de gastos. Así como cuando tú te vas de viaje, ¿verdad? Tú haces un presupuesto de lo que vas, de lo que necesitas en ese viaje. ¿Qué vas a gastar? Alquiler de un hotel. ¿Cuántos días vas a estar? La comida 3 veces al día. ¿Dónde vas a comer? Buscar un restaurante que esté de acuerdo con tu presupuesto de viaje, con tu presupuesto de gasto de viaje. El israelita hacía lo mismo, un presupuesto de gastos para cada una de estas fiestas y apartaba el diezmo. ¿Correcto? El tercer diezmo o diezmo de Sedacá. ¿Qué es la Sedacá? Es una obra generosa, un acto generoso por compasión, por justicia, por necesidad, un acto, una acción, ¿ya? Esa es la Sedacá, y esa es un mandamiento que nos ayuda a nosotros, las obras de Sedacá, a cumplir ese mandamiento. Y sabes tú que las obras de Sedacá las hacen, ahí sí, por las obras de Sedacá tú eres justificado, por las obras de Sedacá. Santiago, en la carta del apóstol Santiago, o Jacob, dice: dime cuáles son tus obras y yo te diré cuál es mi fe. ¿Se acuerdan ustedes? Y él dice: las obras de la carne sin fe están muertas. Es que yo creo, pero yo no ayudo al necesitado, no ayudo al que está en necesidad. Y ese es el mandamiento: ayudar al que está en necesidad. Los católicos le dicen eso, caridad. ¿Le dicen caridad? El católico puede darte $1 y ellos han cumplido con la limosna. Caridad. La caridad, $1 es suficiente para ese pobre hombre que está allá afuera, que pide porque no ha comido. Ellos le dan las obras. A uno, claro, en un restaurante le pueden dar las obras de lo ha comido al pobre hombre, pobre mujer, pobre niño que está ahí velándote para poder comer. ¿Sabes qué es lo que hace el judío? El judío no hace eso.
El judío no hace eso. El judío lo hace entrar, lo hace sentar, le pide al camarero un almuerzo completo para ellos. El judío, cuando ve que en su edificio de departamentos donde él habita hay una familia pobre, compra en el comisariato, en el supermercado, una funda completa para esa familia de todo lo que necesita, ¿sí? Y hacen esto, de espaldas van a la puerta, la tocan, ¿sí? Y cuando ya sienten que van a abrir la puerta, salen caminando lo más rápido posible. Para que ni le agradezcan, así es el Para que no le agradezcan, para que esa familia no se sienta obligada, abrumada, avergonzada. Porque yo te veo y yo digo, miren, yo ni siquiera veo a esa mujer, ni siquiera veo a ese niño, para que si yo mañana en la calle pasan ellos delante de mí, yo ni los conozco. Miren ese sentimiento. Entonces, yo no los conozco, yo no quiero verlos, yo no los veo para yo no conocerlos, para que mañana pasado yo diga, ahí va. No buscan alabanza. Sí, no buscan alabanza, no buscan vanagloria, no buscan nada de eso. Porque yo mañana puedo decir, ahí va la señora Teresita, la que yo le he dado la funda. No, ninguno se ve la cara. Ninguno se ve la cara. Solamente esa persona que recibe la sedacá se entrará y le dará la gloria a Elohim. Amén. Y en su oración pedirá bendición por ese justo, porque eso es lo que llaman ellos, justos, que hacen obras de justicia, obras de sedacá. Que no sepa tu derecha, Hace exactamente. Entonces, eso lo hace a las viudas, a los enfermos. Cuando el Eterno preguntó al pueblo si querían recibir la Torá, ellos dijeron, Nase ve Nishma. Si quieres escribirla, N-A-H-A-S-E-E, Naase ve Nishma. ¿Qué significa? Escríbelo. Haremos y entenderemos. Primero haremos y después buscaremos entender. O sea, es al revés del pensamiento. Es al revés. En el decir, entiendo primero, la orden la tengo que entender primero para luego hacerla. Hago y después entiendo. El judío hace primero y luego busca entender por qué este se mandamiento. Amén, aleluya. Amén. Y yo entonces concluyo. Nace de Nishma. Amén. Haremos Amén. y entenderemos. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.